compartiendo madrugada, palabras, risa y luna, con la gente que me gusta, paso la noche en vela. Muy buenas noches, porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos todos los domingos en este nuevo programa de Mina en Casa, acá por la tele. Bueno, y hoy vamos a tener, como siempre, sobremesas súper interesantes. Hoy vamos a dedicar a político. Se vienen muchísimas cosas importantes en el ámbito político. Se vuelve a hablar nuevamente del tema de juicio político a Mario Abdo. Otros dicen, no, va a renunciar en agosto. ¿Quién se queda? La línea de sucesión más que nunca, la presidencia del Senado, obviamente está más apetecible que nunca. Porque podría llegar a ser el próximo presidente de la República por 2 años. Y un montón de desafíos que tiene la Cámara de Senadores, porque hay muchos cargos, no solamente la mesa directiva, sino que también hay otros cargos como vacancias en la Corte Suprema, vacancias en el Superior Tribunal de Justicia Electoral, Contraloría, o sea, muchas cosas en juego, cruzadas por una interna liberal que realmente está al rojo vivo, la interna liberal. Así es que sobre estos temas y otros más vamos a estar con Lilian Samaniego, senadora de la ANR. Gracias por estar, Lilian, tanto tiempo. Tanto tiempo, Mina, un gusto estar acá en tu programa. Un gusto que esté, porque realmente Lilian sí que es lo más arisca, no quiero venir jamás a los programas. Hace 3 años que yo no le veo a Lilian, te juro. Antonio Barrios, también senador de la ANR del sector Honor Colorado. Gracias por estar, Tony. Mina, un placer estar contigo siempre. Un saludo a todos los colegas y estamos acá para debatir todos los temas que acabas de citar, son tremendamente importantes. Así es. Hugo Richer, senador del Frente Guazú, gracias por estar, Hugo. No, gracias a vos. Acá con los colegas vamos a compartir y gracias por la invitación. Podemos decidir hoy la mesa directiva acá, por ejemplo. Nos ponemos todos de acuerdo, acá hay ¿verdad? una mayoría ya para llegar. Claro. El tema es que sus bancadas no son muy disciplinadas, entonces no sé si vamos a poder acá arreglar todo. Eusebio Ramón Ayala, senador del PLRA, gracias por estar. Un gusto, Mina, un saludo a tu audiencia, un saludo a los colegas. Es un placer estar en tu programa. Bueno, mira, qué cantidad de desafíos que tienen realmente, pero lo más inmediato es el tema de la mesa directiva, ¿verdad? ¿Y cómo está en la mesa directiva? Ya sé que el día que alguien tenga 23, ese día se convoca, pero ¿cómo está eso? ¿Nadie tiene 23? Yo creo que está todo muy trabado actualmente, ¿verdad? Y nosotros estamos todavía en pelea el Partido Colorado, siempre con la idea de unificar la bancada, donde nos abriría una enorme posibilidad de conseguir los votos restantes, que serían nada más. Pero eso es más difícil que yo adelgace 15 kilos en un mes, por ejemplo. No creas, Mina. Ya estamos todos grandes, sabemos lo que le conviene. Hoy el gobierno es colorado, ¿verdad? La línea de sucesión debería de ser colorada por todo lo que dijiste, si es que hubiere esa alternativa, ¿verdad? Pero se está trabajando, se está hablando, se está procurando. Nadie está muerto, todos estamos en pelea. Estaba en parranda, yo no estaba muerto, estaba de parranda. Todos están de parranda, eso estamos seguros. Todos estamos y bueno, y esperemos que el Partido Colorado muestre su grandeza, nuestras grandes diferencias, porque no son pequeñas, podamos limar y por lo menos en esta ocasión jugar el partido todos juntos y buscar la posibilidad también de ocupar la mesa, ¿verdad? Lilian, ¿cómo está el partido? ¿Y cómo están los candidatos, digamos, en relación a la mesa directiva? Cada año se presenta esta oportunidad y se tiene que instalar una mesa. El año pasado, alrededor del senador Oscar Salomón, instalamos una mesa, para mí, tiene que ser pluralista, para legitimar y fortalecer la democracia, la independencia. Y esta pluralidad tiene que dar garantías de independencia de los grupos económicos que quieren dominar la política. Por ejemplo, ¿quiénes son esos grupos económicos? Y ve, ¿quiénes? Vos mirá y quieren influenciar en las decisiones. Los grupos económicos. Los grupos económicos. Eso nunca escuché. ¿Quiénes, por ejemplo? Y que están metidos en la política hoy. Entonces, o sea, ¿quién? Cártel, lo que vos estás diciendo. ¿Qué queremos hoy nosotros? ¿Qué queremos? Mantener Cártel, el grupo. ¿Quién más? Harrison. ¿Quiénes son los grupos económicos? ¿Y todos? Muy pocos. Por eso pregunto, o sea, evidentemente tres fuertes hay. ¿Quiénes son? Y puede ser Bierzi, puede ser Harrison. A Bierzi también, no me digas que también influye, ¿no?
¿Se mete? No creo que se meta. De verdad. O sea, si bien ha de tener su simpatía, pero... La prensa sí. Sí, pero... La prensa luego... Bueno, porque la Y mucho, y mucho. Bueno, pero la prensa, obviamente, obvio que tiene sus posiciones, pero no creo que en una mesa directiva no sabía que se metía la prensa así tan directamente, ¿sí? Y todo influye, todo influye. Ajá. No. ¿Parezco boba nomás? No sé, no, nunca fuiste boba. Sí, pero ahora me estoy volviendo por lo visto, No. porque de verdad yo no creo que en la mesa directiva, claro que esta mesa directiva en particular tiene unas características muy peculiares por la coyuntura, digamos, y por las circunstancias, ¿verdad? De posible juicio político sí, posible juicio político no, ¿verdad? Entonces, como que están en la línea de sucesión, si bien siempre estuvieron en la línea de sucesión, y más que nunca, digamos, es un cargo apetecible. Pero, por ejemplo, esto que dice Tony, vamos al Partido Colorado. ¿Hay posibilidades de que el Partido Colorado, digamos, tenga una sola posición, Lilian? La verdad. El partido nunca convocó. Hace 15 años que yo soy senadora, antes nunca se trató... ¿Y se van a ir si convoca? El diálogo siempre es importante, pero no convoca. Por lo menos... ¿Y por qué no convoca, ya que es aliana al presidente, te pregunto? Y estamos en ese proceso... ¿De convocar? No, bueno, pues ya están por elegir, ustedes todavía no convocan. Todavía no, está todo arrancado, está todo trabado. Ajá. Sí, pero ¿por qué no convocan, por ejemplo, a una reunión de los senadores colorados? Para decir... Probablemente ese va a ser el camino, ¿verdad? Claro. Una vez que tengamos... Digo, es importante. Primero tenemos que limar nuestras grandes diferencias, porque tenemos enormes diferencias, ¿verdad? Entre todos, ¿verdad? Muy poca coincidencia entre el senadores colorados, entre senadores colorados. Hay un grupo, Cachito Salomón pudo aglutinar un grupo interesante de colorados para su presidencia, ¿verdad? Pero esta vez ya no le fue fácil, ¿verdad? Por algún motivo será, ¿verdad? Entonces, esperemos que los colorados no pongamos los pantalones ¿Quiénes son los candidatos largos. Colorados, digamos? ¿Juan Carlos Alaverna sigue siendo o no? Todos siguen siendo candidatos. ¿Quiénes? ¿verdad? Juan Los que Carlos, no son Cachito. Candidatos, te digo yo. Tony Barri y Sergio Godoy no son candidatos. Bueno, ¿quiénes ¿verdad? son? Y después todos tienen el derecho a querer No, ya sé, postularse. pero ¿quiénes se ¿verdad? están postulando en la realidad y se están negociando en torno a quiénes? En la colorados? realidad que yo sepa, puede ser uno que es muy querido por todos, ¿verdad? Arnaldo Franco. Creo que Cachito tampoco descarta su posibilidad de continuar, ¿verdad? Sí. Y yo creo que ya Beto... Sí, Beto medio descabalgó, por lo menos me había dicho. Descabalgó, pero siempre descabalga en posición a Calé, ¿verdad? Ajá. Y está Calé también, que sigue pendiente, ¿verdad? Para mí, no sé, eso es lo que yo sé. Mira, nosotros no tenemos partido hoy. Tenemos un partido cerrado, un partido sin diálogo, un sector que cree que es el dueño del partido. Entonces, hay muchos temas que tratar. Yo me ratifico. Nosotros nos sentimos muy conformes con lo que hemos construido en la mesa directiva del año pasado, una mesa pluralista que fortalece y coincidir en temas que hacen a buscar que la democracia esté primando en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos dialogando. El diálogo siempre es constructivo. ¿Y Cachito es el candidato de ustedes? O sea, un sector al que no, vos perteneces. tenemos opciones. ¿Cuáles son las opciones? Pero aparte que de quiero Cachito? mantener así porque la conducción de Cachito hizo que mantuviéramos aglutinar este espacio, ¿verdad? Entonces nosotros hablamos todo entre nosotros, entre los colorados que acompañamos y ahora que se sumaron 3. ¿Quiénes son los que se sumaron? Javier Zacarías, Darío Monjes, Arnaldo Franco, está en ese bloque. Hablando para la presidencia de Cachito primero y buscando alternativas dentro de este bloque pluralista Pero las alternativas que ustedes buscan son siempre coloradas o también se abren a que no sean colorados. No, estamos debatiendo, como buscábamos la reelección de Cachito y no aconteció el martes, entonces ¿Por qué no aconteció? ¿Qué pasó ahí? Y no quieren entrar, porque todos los años puede... No, pero sé, pero no sé, no desconozco, porque yo desconozco el diálogo que él tiene con algunos en forma privada, con algunas bancadas. Por ejemplo, el Frente Guazú era uno de los, digamos, movimientos, partidos, etcétera, en este caso un frente, que había apoyado a Cachito, no todos. Vos no votaste por Cachito, creo, el año pasado, ¿verdad, Hugo? Sí. ¿Cómo está hoy el Frente Guazú en este tema mesa directiva? Yo creo que hay dos cosas muy importantes que se agrega la importancia del tema de la mesa directiva. Lo que vos dijiste al principio. En el caso nuestro planteamos, yo creo que hay dos cosas importantes. Uno es, nosotros necesitamos mirar la unidad de las fuerzas de la oposición.
Así como ellos hablan obviamente Lógico. de la unidad del Partido Colorado, Sí. legítimamente, y nosotros necesitamos construir esa fuerza. Necesitamos construir acuerdos, cosa que igualmente no es fácil teniendo en cuenta también la situación del Partido Liberal Radical Auténtico, Sí, exacto. que es muy parecida con otras características, por supuesto, a la situación del Partido Colorado. Pero necesitamos, y la propuesta nuestra es, necesitamos administrar el Congreso 21-22, 22-23, porque además la situación que está atravesando el país, un gobierno débil, necesitamos tener acuerdos sólidos, importantes, que se traduzcan en la elección de la mesa directiva del Congreso. Pero el hecho de que nosotros decimos que tenga que encabezar a alguien de la oposición, y ahí sí coincido con la senadora, no significa que tengamos que excluir a, por ejemplo, grupos colorados. Justamente por lo que acabo de decir, acá necesitamos un Congreso, un Senado, con acuerdos de varias bancadas, acuerdos políticos importantes por la situación que vive el país, repito, y por un gobierno débil. O sea, las dos cosas. Uno, necesitamos mirar más desde nuestro punto de vista del 2023, pero necesitamos construir acuerdos políticos importantes Para entre sostener todas las bancadas, en la misma país. línea que dijo la senadora Samaniego. Claro. Ahora, ¿el Frente Guazú le sigue candidatando a Lugo? O Fernando Lugo sigue siendo candidato del Frente Guazú, y yo creo que en las opciones que se manejan es uno de los principales candidatos, diría yo, a esta altura. ¿Lo decís? Sí. ¿Por qué decís eso? Porque digo, porque, antes era el que no tenía tantas chances, digo, porque se hablaba que tenía más chances Cachito, luego se dijo que tenía más chances Blas Llano, ahora parece que Blas Llano no tiene tanta chance, ahora Blas Lanzoni también se lanza, o sea, después yo le voy a preguntar a los liberales, pero... Siempre hemos sido muy claros nosotros en nuestras preferencias. Siempre dijimos Fernando Lugo o Víctor Ríos. Lo hemos dicho públicamente, sin desmerecer el caso de Lanzoni ahora, que como Blas Llano bajó la candidatura, apareció la de Lanzoni. No, sin desmerecer eso en absoluto. O sea, para ustedes primero, Fernando Lugo en primer lugar. Sí. Ríos en segundo lugar. Y el tercero, vamos hasta el tercero. Y el tercero yo te diría que ya depende de las coyunturas. Ajá. O sea, el que tenga mayoría y si ustedes deciden... Yo soy el tercero, pero si no aglutino nada de votos... No, pero por ejemplo, te pregunto, sí. Porque hay algunos que vos decís no, a fulano no, ¿verdad? O hay un no también No, yo preferiría hablar de sí. Bueno, espera, y de sí, que sí. A ver, vamos a suponer que Fernando Lugo y Víctor Ríos no logren los votos y justo logra ponerle Cachito y falta los votos que ustedes pueden colaborar. Espera, o te voy a poner las dos opciones, sí. O está Blas Llano, ¿verdad? Sí. Entonces, entre Cachito y Blas Llano, opositor, ¿verdad? Cachito, Colorado. Sí. Pero te pregunto porque a veces ustedes tienen más afinidad con ciertos colorados que con ciertos opositores y también le pasa a los colorados. Cachito, Blas Llano. Sí. Y ustedes deciden. Los votos de ustedes, digamos, desequilibra. ¿Con quién? Nosotros siempre acordamos sobre algunos puntos, diría, programáticos. Bueno, pero ¿con quién crees que tenés más afinidad? No, sería en este momento, estamos en una etapa candente de negociaciones. Sí, ya sé. No, decir una cosa en este momento para excluir al otro sería muy complicado. Pues está fuera de la mesa. Claro, no. Estamos acá en la mesa, están, qué sé yo, acá, por ejemplo, están toda la gente, ¿verdad? Sí. Y esa tercera opción que vos decís, eso ya la coyuntura va a ir decidiendo, pero en este caso, hoy yo diría, sí. Hay un acuerdo entre 23 senadores y senadoras, 23, que tiene que ser alguien de la oposición. ¿Sabías eso? No. Ok, digo acá públicamente, acá el senador José Ramón Ayala sabe eso. Hay 23, ¿por qué? Porque... bueno, si hay 23, o sea, lo que tienen que ponerse de acuerdo es quién de la oposición. Exacto. ¿Y por qué no tiran llave a los juegan? Y estamos hablando, estamos conversando, son intensas conversaciones. Acá lo único que falta Pero hay 23 votos. Hay 23 senadores y senadoras que hemos acordado eso, que tiene que ser alguien de la oposición quien presida el Congreso. Digo eso hay una mujer ahí en la... porque si no fuera 23, atendeme bien lo que decir, si no fuera 23, alguien rompió el acuerdo.
O sea, lo que estoy diciendo es que hay acuerdo para que sean uno de la oposición, porque ¿quiénes son? 14 senadoras de la bancada, las bancadas liberales son 2 bancadas, 7 del Frente Guazú, ahí estamos hablando de 21. Acá sumamos 2 del PDP. Partido Democrático Progresista, PDP, entonces estamos hablando de 23. ¿Y no, nadie va a sacar el pie del plato ahí, Eusebio? No lo sé todavía. ¿Pero existe ese acuerdo 23 ratificado o es bola de Hugo? Más que 23, inclusive es el primer núcleo. Podría ser 28 o 32. Entiendo. Ahí está el tema de los colorados que yo dije anteriormente, que también hay que hablar. Entiendo. Ahora, ¿tu partido cómo está? Porque esos 14, no sé si son 14, así como ellos no son 17. El Partido Liberal está cada vez más fuerte. Los afiliados están muy conscientes de que el 20 de este mes tienen que ir a decidir el destino del PLRA. Y no solamente del PLRA, casi de la oposición, te diré. De la oposición, porque así como dijo también Lilia, en nuestro partido hoy hay un divorcio importante. O sea que el partido Efraín por un lado y el resto por el otro lado y una tercera fuerza, etcétera. Y bueno, eso se va a dirimir este 20 de junio. Importantísimo. Después vamos a hablar de eso en particular. Importantísimo. Ahora lo que quiero saber, mesa directiva. Ahora la mesa directiva. Y yo quiero decir... ¿Por qué se bajó Blas ya, no? ¿O no se bajó? Antes de contestar eso, porque la gente estará mirando, y dice, ¿por qué es tan importante discutir la mesa directiva? Entonces yo le digo a la gente que según la Constitución, después de 3 años de asumido el mandato presidencial del presidente, si hay alguna vacancia en los siguientes 2 años, entonces el Congreso es el que elige a los sustitutos. Y en el orden de sucesión está, por supuesto, en defecto del presidente, el vicepresidente, el presidente del Senado, y el presidente de diputados y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo que se está jugando en la elección de la mesa directiva, si bien es cierto, hay fuerzas democráticas, partidistas o de movimientos, pero nosotros tenemos que ver el espectro nacional, porque nos debemos al país. Entonces el Senado tiene que tener una mesa directiva y una mayoría importante que le dé estabilidad a las políticas que eventualmente puedan darse, porque estamos en un momento muy importante. Estamos con una pandemia, con un gobierno desastroso que no sabemos a dónde va a parar y por lo tanto el Senado tiene que tener unas líneas muy precisas. En primer lugar, para estar a favor del pueblo. Y por supuesto defendiendo el sistema democrático institucional. Y uno va a decir, no, pero no hay ya peligro de eso, etcétera. Pero no obstante, tenemos que estar en esa línea. Y nosotros creemos, y creo que los 45 senadores son conscientes de ese papel. ¿Por qué se bajó Blas ya, no? ¿O se bajó a uno más? No. Blas... hay 2 bancadas liberales, la bancada A y la bancada B. Él era el candidato de la bancada B. A. Y la bancada B, el candidato es Víctor Ríos. Y después de unas charlas internas y después de haber conversado con otros aliados y con otros sectores, Blas declinó y fue elegido Blas Lanzoni. O sea que hoy nosotros dentro del bloque de los 14 senadores... Le tienen a Blas Lanzoni y a Ríos. De 6 más 8 son 2 candidaturas, Blas Lanzoni y Víctor Ríos, que todavía no hemos podido... Pero vos decís que después Blas ya no así solo los 45 no va a cambiar. No, él ya en su equipo dijeron, no, el candidato es Blas Lanzoni. Eso comunicó oficialmente. Porque una vez también pasó que Blas Lanzoni era y después finalmente fue Blas Llano. No acuerdo qué año. Sí, en uno de esos años. Ahora, es lo que dijo, ¿verdad? Y está trabajando en ese sentido. Entonces, nosotros tenemos que dirimir ese tema. O sea que en síntesis, dentro de la oposición, con el criterio de que 23 acordaron que tiene que ser un opositor, ¿verdad? Tendría que ser Fernando Lugo, ¿quién era el otro? Víctor Ríos o Blas Lanzoni, de lo que son candidatos ahora, te digo. Como diría un político, por el momento. Por ahora. Por ahora. Él está anunciando su candidatura. No anuncio mi candidatura, no soy candidato a nadie. Salvo que ustedes 3 me apoyen y con eso ya soy electo, ¿verdad? Claro, acá te juro que casi nos ponemos de acuerdo, yo les explico qué es lo que es importante. Resulta para la gente también, es como un estanque, son 45.
Y obviamente, además de los principios, de las ideas, de las líneas, de las posiciones, etcétera, el Senado es un órgano representativo. Por eso no hay uniformidad. Yo les pregunto y voy a la pausa, ¿verdad? Ustedes ponen también en su análisis, primero, el juicio político o la renuncia, digamos, ¿verdad? Porque obviamente si ponen ese elemento, también están poco condicionados a ver quién lo que podría ser el presidente del Senado. No solamente para no nos pongan en mano de un tilingo otra vez la presidencia de la República, digamos, ¿verdad? Sino que también porque es más viable o menos viable. Vamos a suponer, vamos a suponer, yo soy del Frente de las Pelotas y quiero el juicio político y que se vaya el gobierno a sustituir y que haya, obviamente, tengo que hacer los cálculos de que los colorados, de un modo u otro, también tienen que coincidir. O sea, o van a hacerlo hasta lo de Lugo, cuando hicieron el juicio político, fue Federico Franco que le sustituyó a alguien de la alianza. Ustedes pretenden, la oposición, quedarse con el gobierno, digamos, ¿verdad? A partir de agosto, o ver de que un colorado o alguien que el Partido Colorado acepte se quede con el gobierno. Pero me dicen esto luego, a ver si ese cálculo... el tema del juicio político y mesa directiva, o sea, les pregunto, cuando uno analiza, no solamente tiene que ver la cantidad de votos que hay, obviamente, este año se analiza también que puede estar en la línea de sucesión. Por lo tanto, uno tiene que pensar, a ver un poco, si le pongo a Mina, jamás habrá juicio político porque nadie va a querer que Mina sea presidenta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a ella no la votamos, bueno, porque va a ser una dictadora, ¿verdad? Bueno, entonces, ustedes hacen esa clase también de elucubraciones en el momento de saber a quién le pueden poner, o no está en discusión el juicio político, ya se acabó hasta el 2023. ¿Quién tira la primera piedra? Sí. Es una posibilidad constitucional que es concreta. Sí. Y obviamente es un punto de análisis obligado. Sí. Puede que ocurra, puede que no ocurra, pero existe esa posibilidad jurídicamente, existe esa posibilidad. No solamente políticamente también. Y políticamente y además sanitariamente, y en la situación general del país está tan mal de que uno tiene que prever esas cosas. Además, como a partir de los 3 años ya no va a haber elección para la presidencia o la vicepresidencia, sino elige el Congreso, las vacancias, para cubrir las vacancias, y está en la línea de sucesión el presidente del Senado. Entonces, son datos que sí o sí uno tiene que analizar. Tener en cuenta. ¿O puedo aprovechar para hacerle una consulta? Porque él es constitucionalista, fue uno de los capos que hicieron la Constitución Nacional. A ver, nosotros con mucha ligereza decimos vamos a hacer un juicio político, pero existe un vicepresidente. ¿Cómo haríamos un juicio político y sacarle al presidente porque mal desempeño de sus funciones o por lo que fuere? ¿Y con qué criterio le sacaríamos al vicepresidente primero? No. Y segundo, no, espera, te voy a terminar la pregunta, porque eso a mí me sorprende, porque alegremente pues decimos, le sacamos y bueno, y el presidente del Congreso no. Alegremente sobre todo. Alegremente decimos, ¿verdad? Hay un vicepresidente, hay constitucionalmente un vicepresidente electo, proclamado y ejerciendo, ¿verdad? Que debería ser el sustituto del presidente en cualquier caso. Acá hablamos como si fuera que un onditazo se van los dos, ¿verdad? Entonces el presidente del Congreso. El presidente del Congreso está en línea de sucesión y elige el vicepresidente. Sí. Elige el vicepresidente. Bueno, esto está claro. No. Entonces, ¿con qué criterio, constitucional, legal, que no sea político? Que no sea político. Pues por criterio político podemos hacer y justificamos hacer cualquier barbaridad. ¿Por qué hablamos tan alegremente de sacarle a los dos? Bueno, yo voy a precisar. Cuando yo hablo de la posibilidad del juicio político, obviamente los juicios políticos, si es el presidente, obviamente el sustituto es el vicepresidente, categórico. Pero si a su vez también hay un juicio político al vicepresidente, entonces ahí entra el tema de la sucesión. Así es. Son posibilidades. Claro. Ahora, es una decisión política de la Cámara de Diputados, de acuerdo a las fuerzas políticas que tienen su representación en la Cámara de Diputados, para hacer un juicio político solo al presidente de la República o a ambos. ¿Y qué es lo que... antes de ir, ¿qué se está discutiendo ahora, lo que yo les pregunto? O sea, ¿cuáles son las posibilidades reales? A, que se le haga un juicio político a Marito. B, que Marito renuncie. C, que se vayan los dos, o sea, presidente y vicepresidente. Pero antes quiero que nos traigan ya la comida, porque demasiado hambre tengo y veo...
Este tema de las tres opciones, digamos, que se vayan los dos, como dice Eusebio Ramón Ayala, que se vaya el presidente, que renuncie, o sea, ¿qué es lo que se está manejando? Ahí. Primero, quiero ratificar una cosa que ya lo aclaró el senador Ayala. Constitucionalmente, en el caso de que el presidente de la República sea destituido por juicio político o se vaya, renuncie, asume el vicepresidente de la República. Claro. Y ahí es que se elige un vice. En ese sentido. Claro. Ok, sí, perfecto. Pero ¿por qué digo eso ahora? Porque, bueno, primero quiero hacer una aclaración. Yo no soy adepto a hablar permanentemente del juicio político contra los presidentes de la República. Y lo aprendí eso en carne propia. Estábamos en el gobierno. No solamente de junio del 2012, sino que de agosto del 2008. Antes de que Fernando Lugo asuma la presidencia ya se hablaba de juicio político. Pero además es una manera de desprestigiar y de vulgarizar la figura del juicio político. Como pasó con la huelga de hambre, Hugo, ¿verdad? Así mismo. Que antes la huelga de hambre era una figura muy importante. Después se desvirtuó, la gente hacía dieta más que huelga de hambre. Muy responsable en ese sentido. Segundo, voy a ir a tu pregunta. ¿Sabes lo que pasa, Mina? Y acá los colegas yo creo que saben. Se habla del juicio político, es que no podés dejar de pensar en esa posibilidad. ¿Por qué? Más allá de la mala gestión o no que uno puede citar sobre Mario Abdo Benítez, acá hay un problema de fondo, que es la falta de confianza de una gran parte de la ciudadanía en la gestión del presidente de la República. Y eso se agrava, eso sí es preocupante en el marco de una crisis sanitaria con impacto económico y social. Se agrava, claro. Sí, se agrava. Eso es cierto. Entonces, desde ese punto de vista, es que responsablemente, siempre, claro. No para salir, yo quiero juicio político, no en ese sentido. Si mañana hay que recuperar la confianza de la gente en la gestión de la crisis sanitaria, las vacunas o lo que sea, claro que sí se habla de esa posibilidad del juicio político, porque no reacciona el presidente de la República, no reacciona. Y ese quiebre de la confianza, acá dice, el senador fue ministro de Salud, ese quiebre de la confianza en una crisis sanitaria profundiza la crisis. Ese es el principal problema. Entonces uno, cuando va a elegir al presidente del Congreso, ahora, sí, claro que existe lo que vos preguntaste. ¿Se piensa? Sí se piensa. Claro. A ver, ¿ustedes? Bueno, es cierto que la crisis sanitaria profundiza la crisis, pero cuando hablamos de crisis sanitaria, hablamos también ya de la crisis sanitaria y económica. Sí, claro. Porque la que conlleva la crisis sanitaria y lo que hace aún mucho más grave es la crisis económica. ¿Verdad? Complica. Claro que complica. Hay riesgo de aumento extraordinario de la pobreza, hay gente que estará pasando muy mal o estará pasando hambre seguramente, ¿verdad? Y entonces sí, eso es lo que el condimento más peligroso. Te voy a decir, esta crisis que viene en dos partes, la cantidad de problemas sanitarios que tenemos y la falta de respuesta y la crisis económica. Entonces, es cierto, se puede hablar de una posibilidad de juicio político, pero yo me quedo siempre ahí. El juicio político es el que ejerce la función hoy, no es el vicepresidente, es el presidente. Entonces, ¿por qué le haría tipo vos los vas a tirar ahí, le doy a todos, ¿verdad? Yo creo que no corresponde, ¿verdad? Entonces va a ser un problema si es que eso ocurre o el presidente... O sea, si se va el presidente, ya sea porque lo echan o porque él se va a quedar Velázquez. ¿Y usted? Y no hay... a ver, ¿qué vas a hacer? No hay otro, ¿no? ¿Por qué no se quedaría? Sí, claro, lógico. Yo te contesto ahí. Hay las dos posibilidades. Si también se le somete juicio político a Velázquez y es destituido, o si Velázquez renuncia, ese es el único escenario en que el presidente del Congreso va a asumir la presidencia de la República. Claro. Mira, nosotros tenemos que hacer que la política esté cerca de la gente. Hoy nuestro problema es la pandemia, el COVID-19, la falta de vacunas en base a la realidad que ni todas las vacunas que llegaron no son administradas, y acá el senador Barrio, que fue ministro y también está en la Comisión de Salud, a contar nuestra realidad. Todo el sector político tenemos que ocuparnos de eso.
Hablar hoy del juicio político. Del juicio político es como, no sé, no digo que no sea una posibilidad, como bien lo señalaron los senadores en su relato. En primer lugar, el Partido Colorado ganó con la legitimidad de los votos y nosotros no vamos a dejar que, en caso, no sabemos, ¿verdad? En caso que se quiera impulsar un juicio político al presidente, vamos a debatir en el partido, vamos a buscar la solución y en caso de que a él se le haga un juicio político, no le vamos a dejar que el vicepresidente se vaya. Son los dos cargos legítimos que obtuvo el Partido Colorado a través de los votos y que le dio la legitimidad de la democracia. Entonces, pero yo quiero abocarme de qué podemos hacer más, qué podemos hacer desde la política para descomprimir y confrontar esta crisis sanitaria que tenemos y decir, por ejemplo, qué está pasando con el fondo de los que tenían que traer las vacunas COVAX. Del COVAX. Mecanismo. Y tengo entendido que falta 4 millones todavía de dosis. Entonces, ¿qué más podemos hacer nosotros? Porque nos afecta a todos. Claro. No existe familia paraguaya que no esté con el tema de o que perdieron seres queridos o que están infectados, contagiados, y también en lo que respecta al tema económico, reconocer que nuestro país, a pesar de toda esta crisis, es el que está mejor en la región. Paraguay va a salir... No está mejor en la región. No, pero Argentina tiene casi 50% de inflación. Ah, en términos económicos decís. Sí. Ah, sí, en términos económicos, sí. Yo pensé que en relación a la pandemia. No. Porque la pandemia tenemos por millón de habitantes, estamos mal, primero. estamos mal. Yo digo en el tema económico y que nos estamos mirando de ese enfoque también. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener, ya que estás haciendo el comparativo, o sea, englobando ambas cosas, la mesa directiva tiene que ser pluralista, tiene que garantizar la independencia. Sí, pero ¿quién encabeza desde la tema? política? Y porque de que eso sea pluralista acordar. creo que es importante, efectivamente, y me imagino que así lo harán, sea quien sea, pero de todas maneras, ¿quién encabeza hoy? ¿Quién es la presidencia? Es el problema. Y los senadores hablaban de qué hicimos el año pasado, qué acordamos el año pasado. ¿Qué acordaron el año pasado? ¿Y quiénes integran? ¿Queremos mantener ese mismo bloque o ampliar? Pero, independencia acordamos, Mina. No, pero hubo un acuerdo de que famoso, este año le toca al PLRA, el año que viene le toca al Frente Guazú, el año que viene le toca... No hablamos de eso, no. Ah, no. No, bueno. Pero a partir de ahí, justamente, primero yo suscribo que tiene que ser pluralista. Y si se puede ampliar, estoy de acuerdo que hay que ampliar. Lo único que nosotros decimos es que, como ese acuerdo le llegó a un Colorado el año pasado, ahí está la pregunta tuya, ¿verdad? No se habló, que yo sepa, de ese tema para este año, pero sí ahí sí reivindicamos nosotros que alguien de la oposición asuma el liderazgo de ese bloque de tal manera a ser presidente del Congreso. Esa sería nuestra posición. Ahora, me permite una cosita ahí, lo que decía la senadora sobre el tema de la crisis sanitaria, y que bien lo dijo el senador, el impacto económico y social sobre esto. Yo no estoy tan seguro de los números cuando se habla en términos estrictamente económicos. El nivel de pobreza en Paraguay creció y va a seguir creciendo. Sí. Los niveles de pequeño empresario y mediano empresario están realmente impactados en este momento por la situación. Entonces, yo ahí tengo mis reservas para dar una opinión sobre eso, pero lo que más me preocupa es, y lo que más me preocupa del Poder Ejecutivo es lo siguiente. Más allá ya lo que siempre dijimos, su escasa gestión y o su mala gestión, pero sí me preocupa cuál es el proyecto de aquí a 5 años. Tengo que ir... Déjame, dos cositas. Sí. ¿Vamos a vacunarnos cada año? Pregunto. Porque si es así, tenemos que ya prever la vacuna del próximo año y del tercer año. Que no nos pase lo que nos está pasando ahora con el oxígeno, por ejemplo. Así es. ¿Verdad? Entonces, por eso digo que la política se tiene que encargar de lo que la gente le afecta hoy, que es la pandemia. Suscribo totalmente eso. Son los grandes acuerdos que... Bueno, pero aparte de que la política, y eso es casi una obviedad lo que dice Lilian, pero lastimosamente está bien que lo diga porque no necesariamente se hace. La política hoy tiene que dedicarse, así como yo la otra vez le felicité al intendente de Villaliza y a Juan Carlos Baruja, de Paraguarí, gobernador, que independientemente de que no es su función la salud, ¿verdad? Porque para eso está el Estado, que tiene sus ministerios, pero ellos están dando todos sus recursos,
esfuerzo, todo, porque en este momento es la salud lo que a la gente le interesa, digamos, salvar la vida. La crisis de salud pasa por una conducción política. Claro, por eso te digo, hay pequeños esfuerzos de líderes regionales, digamos, ¿verdad?, en ocuparse. Entonces todos tendrían que ocuparse efectivamente, aunque no sea tu función como senadora la salud, digamos. Pero aparte de esto, que coincido con ustedes, de que efectivamente, y yo sé que, por ejemplo, los senadores del área de salud están súper interviniendo en todo, en conseguir vacunas, ayudando en todo, ¿verdad? Han votado inclusive cosas en el Senado para ayudar, ¿verdad? Pero independientemente a esto, a todo el esfuerzo, como ustedes mismos lo dicen acá, está latente ese tema, se va Marito, no se va Marito, juicio, etcétera, etcétera. Luego de la pausa, quiero que ustedes me digan concretamente, a ver, de las tres hipótesis, ¿cuál es la más probable o la más probable es que no se vaya y culmine? Esa pregunta me contestan luego de la pausa. Opciones que yo le dije, que se vaya Marito, que lo saquen, que se vayan los dos. Y la cuarta, que se quede hasta el 2023. ¿De verdad? Así, ¿cuál es el pronóstico más probable? No lo que ustedes quieren, me gustaría, lo más probable. Lo más probable. Lo más probable. Para mí que continúe igual. Que se quede hasta el 2023. Hasta el 2023. Eso es lo más probable. Para mí lo más probable. Lo más probable. A la gente le interesa hoy la vacuna, le interesa cómo confrontar la falta de trabajo, la desesperación de que no tiene el dinero para comprar los medicamentos. Hablar de este tema, Mina, si llega a su momento, se debatirá y ratifico. En caso de la posición del presidente, se tiene que debatir en el partido. Ambos cargos logró el Partido Colorado a través de la legitimidad de los votos. Hugo, ¿cuáles de estas opciones son las más reales? Yo reitero que si no llegan las vacunas, si no mejora la gestión sanitaria, la gestión del gobierno en materia de la crisis sanitaria, si no hay medicamentos, si no hay respuesta a la crisis económica y social que se genera y la gente empieza, nosotros finalmente estamos en el Congreso. Tenemos que escuchar lo que dice la gente. ¿Y qué quiere decir? Estoy hablando de una coyuntura determinada que puede darse, que realmente exista un reclamo, y lo que decía hace rato, de retomar la confianza, no ya solamente del gobierno, del Estado, ante una crisis como la que vivimos. Entonces, si se da esa situación, se va a hablar de juicio político. Claro. Y acá termino con lo siguiente. Si se da esa situación y se habla nuevamente del juicio político, la pregunta va directamente al Partido Colorado. Sí. ¿Por qué? Porque empieza en la Cámara de Diputados. Claro. Empieza en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados decide el Partido Colorado. Sí. Entonces, mientras puede ser, como se dijo acá, que el presidente, el gobierno recupere algunas acciones y no se habla del tema en los términos definitorios, dijo. ¿Sí? En los términos definitorios. Pero sí se habla porque la gestión del gobierno sigue siendo mala. Nosotros tenemos que entender que esa es una pérdida de legitimidad. La misma legitimidad que se ganó cuando ganaron las elecciones termina finalmente en un momento dado en que la ciudadanía retira la confianza. De esas opciones, ¿cuál es la más probable? Hay algunas variables que maneja el Congreso y las fuerzas políticas, pero hay una variable fundamental que no maneja el Congreso, que es el problema real, que es la causa. La pésima gestión, falta de vacunas, falta de medicamentos, como 8.000 y pico de personas muertas, 100.000 familias infectadas, 50.000 quiebras, etcétera, etcétera. O sea, mala gestión. Sí, para la primera vez, por el tema del acta bilateral, Marito, que sufrió, o sea, no es que sufrió, hubo una iniciativa para un juicio político, pero fue salvado por el Partido Colorado. Y le dijeron, no te hagas el churro porque te salvamos ahora. Eso lo dijo el presidente del Partido Colorado y presidente de la Cámara de Diputados. No porque no existan causales, sino que por una cuestión política partidaria le salvaron. Y le hicieron saber, notar y expresaron y lo dijeron de cara a la gente. Aliana no evitó ningún adjetivo. Dice, te vamos a salvar, pero no te hagas el churro. Y la segunda vez
La segunda vez dice, bueno, esta vez te salvamos. ¿Por qué? Porque también el Partido Colorado sabe que la causa sigue latente y que esta es una olla de presión. Y hasta un punto le va a aguantar a Marito su ineficiencia, etc. No se va a enterrar con Marito. ¿Por qué? Porque no va a ser suficiente, aunque ellos no quieran. Llegado el momento, cuando la gente ya es desbordada o salga, ojalá no ocurra, no estoy augurando, ojalá se solucione el problema sanitario, ojalá recibamos todas las vacunas, ojalá no falte ni un solo medicamento en los hospitales. Pero sabemos por su historia, un gobierno altamente ineficiente no es capaz de lidiar con eso, entonces existe esa posibilidad. Ahora les pregunto una cosa. Mina. Sí. El presidente Mario Abdo empezó un gobierno con sequía, después vino inundación, después vino esta pandemia que azotó incendio, azotó a nivel mundial la pandemia. Sí. Y me ratifico. Y económicamente, si bien no estamos analizando, y amerita, vuelvo a decir, que la política se ocupe de... Porque todos estamos afectados, todos, ¿no? Hay sector colorado, sector opositor legítimo en el Parlamento y en los lugares a través de los partidos políticos que no esté afectado por la pandemia. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner todo lo que está de parte nuestra y seguir con eso, ¿verdad? Y lo que quiero resaltar nomás esta parte. Hay que rescatar, hacer un análisis objetivo, rescatar lo bueno. No todo se hizo mal, hay cosas que criticar que se hizo mal y contribuir para que se haga bien. Tenemos más de 2.100 kilómetros de nuevos asfaltos, tenemos la bioceánica que va a unir dos océanos, tenemos por primera vez agua en el Chaco. Entonces, si llega ese momento, el Partido Colorado, con la responsabilidad que le toca en la democracia, evaluará y va a tomar una decisión, definitivamente, ¿verdad? Porque tenemos, como bien lo señaló el senador, una mayoría en diputados y también... O sea, por eso, entonces ahora no es así un no definitivo, van a evaluar, esa es la palabra de los colorados, ¿verdad? Claro. De Lilian, no, evidentemente que uno no puede decir hoy lo que va a pasar dentro de 2 o 3 meses, ¿verdad? Y que puede traer la crisis sanitaria, ¿verdad? Pero que se está haciendo esfuerzo con respecto a la salud, se está haciendo esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa con el tema de vacuna? A mí me consta el esfuerzo del privado, el esfuerzo del público con traer la vacuna, no se ha conseguido, ¿verdad? Ahí no sé ahora está reyendo. Ahora ahora el problema es que la gente no se va. Bueno, ahora creo que van a llegar... una campaña de concienciación para eso. Ahora creo que van a llegar un lote importante de vacunas. ¿De y cuántas ojalá, más o menos? Y estamos hablando de 600.000 dosis más o menos que llegarían ¿ahora? En este mes. Sí, en este mes. Entonces... ojalá que esto continúe y empiecen a brotar vacunas de todos lados. Vamos a recibir donaciones de los Estados Unidos que seguramente va a ser muy importante, ya está anunciada. Así que yo creo que vacunas vamos a ir teniendo. El tema de los medicamentos, pues bueno, vamos a seguir colaborando para que eso pueda ser posible. El tema de la crisis económica, eso los técnicos tienen que darnos la fórmula de cómo obrar en ese sentido, porque no podemos tampoco seguir endeudando. Ahora, yo les pregunto una cosa. Ay, que se cerró una super puerta. Acá pues cuando hay un juicio político o se maneja la posibilidad, entran demasiados intereses a competir, digamos, ¿verdad? Los colorados con sus fracciones, los opositores que dicen, bueno, vamos a aprovechar para crear más crisis, o al revés, mejor nomás que se quede, así terminan re mal y nosotros tenemos más chances en el 2023. O sea, miles de análisis hay, ¿verdad? Sobre por qué sí, por qué no, y cuándo sí, cuándo no, y a quién ponerle. Vamos a ser sinceros, están todos los intereses. Ahora, si uno podría despojarse de los intereses, personalmente, por ejemplo, de verdad, yo no tengo ningún interés político porque ni siquiera me dan publicidad, digamos, por el Estado para decir que tengo que sostenerle por eso, o sea, nada, ¿verdad? Entonces yo nomás digo, sin lugar a dudas Marito tuvo un montón de cosas que le vinieron que son de la naturaleza, o sea, ni siquiera tenía que ver de una gestión, producto de su gestión que pasó en la inundación, en la pandemia, y eso conlleva, como en todos los países, problemas económicos, no es acá nomás que existe el problema económico, se murió la gente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces a veces yo digo, bueno, aunque sea porque tiene mala suerte, entonces vamos a cambiarle, ¿verdad? Porque, pero espera, ahora claro que ante hechos que te suceden, vos también tenés que evaluar cómo vos reaccionás ante esos hechos, ¿verdad? Porque los hechos sí suceden y no es culpa de él, ¿verdad? Ahora, ¿cómo él administra esos hechos que le vinieron de encima, digamos, ¿verdad? Ahora, yo lo que le pregunto es lo siguiente. Sí. ¿Qué va a cambiar para bien, digo, ¿verdad?
que se le saque a Marito y venga Hugo Velázquez. Les pregunto, ¿por qué Hugo Velázquez va a ser la maravilla en relación a Marito? Les pregunto, ¿ustedes creen que Hugo Velázquez puede hacer mejor gobierno? A ver. Yo no puedo pensar en el juicio político de esa manera. O sea, yo no puedo pensar que Hugo Velázquez va a hacer mejor las cosas. Yo no sé si va a hacer mejor las cosas. Pero desde el punto de vista de la democracia y de la representatividad, yo repito, si realmente el presidente de la República ha perdido la confianza de una mayoría de la ciudadanía y hay que recomponer esa confianza, ¿qué es lo que nos dice la Constitución Nacional? Corresponde por mala gestión el juicio político. Yo tengo que pensar de esa manera. Sí, pues también tenés que pensar que viene después. O sea, ¿entendés lo que te digo? Yo no creo que solamente vos tengas que pensar cuál es el estado de ánimo, porque obvio que el estado de ánimo es malo porque estamos mal. Te voy a responder porque con ese criterio entonces, si mañana el presidente de la República es responsable, voy a hablar de un tema muy difundido, hablado también en todo este periodo, si el presidente de la República es responsable de hechos de corrupción, claro, entonces sí. Yo voy a decir, sí. No, yo no le voy a hacer juicio político a este señor porque el que viene está mal. Ese no es el procedimiento institucional. No, claro que no. Entonces, yo me afirmo en el procedimiento que acabo de decir, porque si mañana se dan las condiciones, los términos que dije, lo que nos corresponde a nosotros es impulsar. Yo te voy a decir por qué sí es importante saber qué va a venir después. También, yo no estoy diciendo que no, por la decisión. Quiero que que produzcan hechos políticos, cambios, pero para que, con por lo menos una expectativa de que sea mejor, que sí va a mejorar. Y sí te puedo decir, vamos a suponer los hechos de corrupción, te digo nomás, ya que vamos a poner así caso. Obvio, es un hecho de corrupción, lo saco. Y después viene Maduro, por ejemplo, está de vice. Yo me quedo con el corrupto. No sé cómo te voy a explicar. O sea, sí, no. Es una cuestión, claro, una evaluación personal, personalísima, pero política. O sea, yo lo que te digo es que vos tenés que ver, ¿verdad? ¿Qué es peor si el remedio de la enfermedad? Es una cosita muy... Para mí, eso es más lo que yo quiero que ustedes evalúen. ¿Quién se va a quedar? Sáquenle a los dos, sáquenle a uno, pero no quiero que sea peor. Lo que pasa es que esa abstracción, yo termino acá, un solo ejemplo. Mira, hay una crisis que no es responsabilidad del gobierno, ya sabemos eso. La crisis importante. No sabemos la proyección incluso de la crisis. ¿Sí? ¿Ok? Vos sos presidente de la República. Y ante la dimensión de esta crisis, su impacto económico, ¿qué va a hacer, Mina? Le voy a convocar a todos. Perfecto. Justamente ahí quería llegar. Para que vea que cómo, ¿eh? Excelente, excelente. Mario, algo ni siquiera le convocó a los partidos. Sí, totalmente de acuerdo. Tienen que convocar. Cuando una crisis es tan natural, necesitas grandes acuerdos políticos para sostener propuestas. Totalmente. Este señor jamás le convocó a nadie. Totalmente de acuerdo, pero 100%. Yo quiero aclarar también. Hay distintas responsabilidades. El Congreso dictó muchísimas leyes para tratar de paliar el problema. Iniciativa de diputados y básicamente iniciativa de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Gestiones para las vacunas, modificaciones a leyes, ley de emergencia, etc. Sí. Ahora, ese es el papel del legislativo. Claro. Ahora, ¿quién conduce? ¿Quién es el ejecutivo? Y ahí depende de la persona, depende que tenga cualidades, aptitudes para conducir, independientemente de su origen democrático. No pongo en duda su origen, que fue electo en las elecciones, claro. De que el Partido Colorado obviamente tiene la presidencia, la vicepresidencia y una mayoría, porque eso fue el resultado de las urnas. Y dentro de eso, las urnas. Sí. Ahora, es un mal conductor. Y dije en una de las intervenciones, alguien dice, no se cambia de caballo en medio del río, es un dicho popular. Pero si vos sabés de que el caballo es un caballo inútil, que no va a pasar, entonces vos te vas a ahogar con el caballo. No, tenés que buscar otros caballos que estén, porque el importante no es el caballo. En este caso, el importante no es el presidente, el importante es la gente, que tiene que tener una buena conducción. Por eso lo que yo quiero saber es a quién le sustituye. Y hoy es Hugo Velázquez. Hoy es Hugo Velázquez porque es el vicepresidente de la República. Los senadores dijeron,
lo que la gente quiere hoy, vacunas, Mina. Vacunas. No, la gente, escúchame quiere. una cosa, las vacunas ya están y la gente No ahora están. no se está... No. Sí. Pero hay un montón de vacunas. Sí. Hay vacunas y la gente no se va. Sí, ya sé. No se va la gente, Tony. Yo te Poquísimo. digo porque yo me he ido a vacunar. Porque hemos mandado camarógrafos, no yo, ¿verdad? Porque yo no soy la dueña de este canal. Pero se han mandado camarógrafos ¿Puedo hablar, Mina? y están vacíos los vacunatorios. Tiene que haber los criterios para la vacunación y tiene que haber la campaña de vacunación. No hay la vacuna, la cantidad de lo que necesita la gente. Primer punto. No hay. No hay. No hay la Y cantidad. no hay. Pero la cantidad que hay, lo poco que hay, la gente no se No, lo va. que te quiero decir es que tenemos que ocuparnos de esto, de la pandemia tenemos que Claro. ocuparnos. Y si Pero llega se ese cruza por momento, otras cosas no, también. pero falta mucho para agosto. Nosotros tenemos que vivir el problema de la gente de ahora. ¿Qué problema tiene? Lo que señalé. Entonces, de eso tenemos que ocuparnos. El presidente de la República, además de lo que asumió, sí tiene un problema de no asumir concretamente posiciones de autoridad en situaciones De crítica. eso sí. Sí, es cierto. Es así. Absolutamente es así. Bueno, es así. entonces ese es un problema que él tiene. Bueno, tengo que ir a una ultra archi brevísima pausa y enseguida terminamos ya para concluir esto y ya a cortísimo plazo vamos a saber cómo desemboca todo este tema, en qué mesa directiva. Y dijimos que el tema juicio político, el tema de la mesa directiva tiene que ver con el juicio político, con la posibilidad de estar en la línea de sucesión. ¿Y cómo incide la interna liberal en ponerle también a quién y aliado de quién? Por ejemplo, ¿por qué pregunto esto? Decían que Blas Llano tenía muchas chances de ser electo. Obviamente se hablaba de los votos colorados cartistas que le podían apoyar, ¿verdad? Aparte de un sector, obviamente, de su partido y de otros opositores. Patria Querida, por ejemplo, dijo que iba a votar por Blas Llano, etcétera, etcétera. Pero también decían, bueno, lo que pasa es que si ahora justo hacen una alianza con los colorados en el medio de la elección, Efraín va a aprovechar eso políticamente para incidir, digamos, en el ánimo de la gente. Entonces decían, vamos a hacerlo después del 20. O sea, por eso digo que es también la interna liberal también incide en esto. Incidirá poco, pero en realidad la opinión de Efraín va a ser siempre negativa hacia este nuevo grupo, ¿verdad? Sí. O sea que en realidad la cuestión era de que había dos candidaturas que no fueron resueltas hasta ahora, ¿verdad? De la bancada A y la bancada B, que está pendiente de resolución. Claro, pues era Blas y Ríos. Y ahora es Blas Lanzoni y Ríos, ¿verdad? Y nosotros estimamos que sí vamos a resolver. Van a tener uno finalmente. Y probablemente vamos a tener uno, después el otro candidato es ¿Lugo? Fernando Lugo, Sí. porque tiene 7 votos realmente importantes, y por supuesto que todos los otros sectores. Sí. Pero que la característica común para la gente, ¿verdad? Hasta antes del 20 da la impresión, y esto me abstraigo de la interna partidaria personal, diciendo, bueno, como hay internas el 20 de junio, tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal están más o menos tratando de cerrar filas dentro de su partido, que es un mensaje para la interna. Por eso que es probable que después del 20 cambien, porque ya van a haber nuevas autoridades en el caso del PLRA y candidatos en el caso del PLRA y candidatos ya a intendentes municipales y concejales en el caso del Partido Colorado. Entonces, Bueno, y está muy reñida la interna liberal. La interna liberal sí, y la interna colorada pero menos la interna colorada. No, pero no tiene que ver con estas elecciones, tiene que ver con otras cosas, Tony. No, O sea, de candidaturas es a así. intendentes y Creo que la concejales. no afecta. No, en por el supuesto caso de que ustedes sí, no, la porque interna- se elige la dirección partidaria. Claro, la En el interna- caso de ellos se eligen intendente, que es importante obviamente, La pero no. interna no es igual. partidaria sí es importante porque Sí. va a ser una elección de un directorio por 5 años. Así es. Y hay varias cosas que van a ir surgiendo por el camino. Va a tener una opinión sobre los ministros de la Corte, sobre los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sobre la Contraloría, sobre Todo el eso Defensor del decide Pueblo. en Senado, en Todo Senado. eso decide. No, Contraloría no. Contraloría parcialmente. Contraloría Hace una terna Sí, sí, y lo exacto. decide la Diputados. Cámara de Diputados. Pero el resto, por supuesto que va a tener mucha incidencia, ¿verdad? ¿Querías decir algo? Creo que el diálogo en el partido es difícil antes del 20. ¿En qué partido? ¿Partido Colorado? También. Antes del 20 no. Sí, porque hay varios temas que se arrastró y hasta hoy ¿Por no ejemplo? se debatió muchísimo.
¿Y por qué después del 20 sí va a ser posible? Y porque va a terminar ya, después te van a hacer todos los candidatos que surgiera esa... Hablando de eso, cortito nomás también, porque se nos va el tiempo, así como hablamos de la interna liberal. Asunción, porque es la capital del país, digamos, y donde hay una pugna también, hay lugares donde lograron, digamos. ¿Quién gana? En hecho. ¿Quién gana? Dani Centurión. Bueno, muy bien, eso nomás quería saber. Les cuento que se nos reba el tiempo y quería decir lo siguiente. En relación a la mesa directiva, si va un Colorado, ¿hay más chance, digamos, de que se pueda hacer la sucesión y que haya un juicio político? ¿O da igual que esté un Colorado o un liberal, digamos, en relación al juicio político? Yo creo que no, porque lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? Es el vice el que va... El vice es Colorado. Ajá. Entonces... independientemente a quién sea. se construyó una cosa que se construyó algo irreal, ¿verdad? A no ser que exista la capacidad de hacerle juicio político a ambos, cosa que yo realmente no veo creo. Difícil. No creo, veo muy difícil, ¿verdad? O sea que nos queda para el final del gobierno. Yo lo que digo, o nos queda Marito o nos queda Velázquez. Esas son las dos opciones para el Paraguay. Se quedan los dos. También una principio, opción. Depende del Partido Colorado. Así es. Porque se inicia, si hay juicios, se inicia en la Cámara. Claro, el Partido Colorado tiene la responsabilidad en cualquiera de los casos. Ajá. Y si la gente dice que es una cosa medio abstracta, ¿verdad? Pero si la crisis se profundiza y el Partido Colorado le sigue sosteniendo al presidente, de su partido es responsabilidad del Partido Colorado. Finalmente, yo aspiro, que realmente el tema de la mesa directiva del Congreso no esperemos después del 20. No esperemos después del 20. Se haga esta semana que entra. Si es posible, yo creo que hay que hacer la próxima semana, y creo que es posible que alguno de los sectores en disputa tenga los 23 votos y en cualquier momento se llame a la mesa directiva del Congreso. Muy bien, ese es el pronóstico entonces. Por último, gente, porque siempre también hablo, y lo que pasa es que ahora empecé ya directamente por lo político, una asignatura pendiente en tu vida, Tony. Personal, así, no es decir, la patria y todo esto. No, así, personal, así, una asignatura pendiente, no sé, tener qué. Tengo como asignatura pendiente dedicarle el tiempo suficiente a mis hijos y nietos. Ah, eso sí, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, una asignatura pendiente tuya. Casemina. No pude invitarte. ¿Te casaste? Porque muy poco invitado hubo por la pandemia. Sí, una nueva vida, casada. 11 años. ¿Cuántos años hace que estás con él? 11. Y se sellaron con un casamiento. Sí. Y la asignatura pendiente era esa y la cumpliste. Maravilla, maravilla. ¿Estás feliz? Muy feliz. Qué gusto. ¿Una asignatura pendiente casarte también hubo? Yo me casé hace no sé cuántos años, después me separé. ¿Cuál es la asignatura pendiente tuya? Yo quiero... Yo en este momento sí tenía, hasta ahora tengo un tema muy importante. Yo no me quiero contagiar de COVID, por ejemplo. Ajá. ¿La asignatura pendiente de vacunarte? Yo también. Yo ya asumí el tema de la vacuna y tomo todos los cuidados porque sí, me puse como objetivo real no contagiar, cosa que no sé, ¿verdad? Finalmente. Claro. Pero sí asumí esa responsabilidad. Una asignatura pendiente, así un deseo en lo personal. Mira, que mi vida continúe, sí, ya está bien. Ajá. O sea, no tengo nada pendiente muy importante que me espere. Qué bueno. Estoy en paz y estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Sin asignaturas pendientes. Sí. Bueno, qué interesante tener siempre asignaturas pendientes, aunque usted no lo crea, aunque uno sea realizado o realizada. Siempre hay que tener en expectativa algunas cosas más. Bueno, vamos a brindar, ¿sí? Brindamos, a ver, brindamos por qué. ¿Con qué queréis brindar? Con lo que quieran, con lo que quieran. A ver. Para salir rápido. Yo para que termine la pandemia lo antes posible. Para que termine la pandemia para que lo antes termine. posible. Está bien. ¿Vos? Paz, alegría en la familia paraguaya. Salud. Que así sea. Salud. Ramón, Eusebio. Salud. ¿Cuál es un brindis? ¿Por qué? ¿Por quién o por qué? Por la salud de la gente. Por la salud de la gente. Por la salud de la gente. Salud, Tony. Plenamente. En este momento lo más importante es la salud de la gente. Que así sea. Por la salud de todos y de todas, entonces. Salud. Chin, chin, a ver, hay que tomar. A pesar que estoy tomando poquísimo o casi nada porque me vacuné con la Sputnik. ¿El vino? Sí, qué bueno. Me vacuné con la Sputnik, entonces me dicen que no hay que tomar. Entonces estoy astemia últimamente. Bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos todos los domingos. Les cuento, quédense ahí.
porque siempre después de Mina en Casa está Luis Rubín con Únicos. Me encanta su programa. Así es que muchísimas gracias, muy buenas noches para todas y para todos. Nos volvemos a encontrar, ya saben, el próximo domingo, 20 horas acá por la tele, y de lunes a viernes, todos los días por Radio Monumental, de 16 a 18 horas. Chau, chau, buenas noches.